Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el contrato de transacción y también sobre el de arbitraje. Bien, para comenzar vamos a hablar primero que nada sobre el contrato de transacción. Y la transacción básicamente es el contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o para ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Vemos que consiste en un trato, básicamente en un acuerdo, para finalizar con obligaciones dudosas porque no se sabe con certeza su alcance, o litigiosas que ya son dentro de un juicio. Si nosotros nos remitimos al antiguo código, es decir, al código de Vélez, lo regulaba como un medio extintivo de las obligaciones, por lo cual existía la discusión de si era o no un contrato. Con el actual Código Civil y Comercial se puso fin a esa discusión, ya que se encuentra regulado en el título cuarto, llamado Contratos en particular, entre los artículos 1641 a 1648. Vamos con las características de este contrato, que presenta las siguientes. En primer lugar, deben existir concesiones recíprocas, aunque no sean equivalentes, entre las partes. También debe existir un derecho controvertido o que las partes tengan dudas sobre él, es decir, ahí ya nos referimos a obligaciones dudosas o litigiosas. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial. Esto es así ya que se basa en el artículo 958 sobre libertad de contratación y en el artículo 959 sobre el efecto vinculante para las partes del contrato celebrado por ellos válidamente. Básicamente nos remitimos a los aspectos generales de los contratos. También el contrato debe ser de interpretación restrictiva. ¿Qué significa esto? Que debe ser limitada. ¿Por qué? Porque significa renunciar a un derecho o abandonarlo. No se presumen renuncias, ni abandonos, ni pérdida de derechos. Y por último, es bilateral, consensual, oneroso, formal, nominado e indivisible, que básicamente pasan a ser los caracteres que más describen este tipo de contrato. Vamos a hablar un poco de la forma, ¿no? Que básicamente el contrato de transacción debe hacerse por escrito y tiene efecto probatorio de su existencia, pero no de su validez. Es decir, si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de la transacción. Eso es importante. Pero a su vez posee prohibiciones, es decir, que no se pueden realizar transacciones sobre diferentes tipos de ocasiones, como en primer lugar sobre derechos en lo que está comprometido el orden público, derechos irrenunciables, o también sobre derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas. Esto tiene una excepción que básicamente, salvo que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos, es decir, los derechos de familia, como una indemnización obtenida por dañar alguno de esos derechos o de otros sobre los que expresamente este código admite pactar. Ahora vamos a hablar de los sujetos inhabilitados, ¿no? ¿Quiénes son los que no pueden hacer transacciones? ¿Quiénes son los que no pueden? Bueno, los siguientes, o sea, las personas las que no pueden, o los encuentran inhabilitados, son las que no pueden, en primer lugar, las que no pueden enajenar el derecho respectivo. En segundo lugar, los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, es decir, de sus representados, ni siquiera con autorización judicial. Y por último, las albaceas, es decir, los administradores de sucesiones, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento, salvo que el juez de la sucesión autorice el negocio, ¿no? Ahora, vamos con las nulidades, ¿no? Pero vamos con la nulidad de la transacción, es decir, la transacción es nula si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o también ineficaces, ya que no se puede negociar sobre esa clase de bienes, ¿no? Eso
no hace falta ni que lo explique. También es nula si al celebrarla una de las partes no sabía que había alguien que tenía un título mejor sobre el derecho que transa. Y por último, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que le impugna lo haya ignorado, ¿no? Y luego tenemos la nulidad, pero con respecto a la obligación transada, digamos, que si la obligación transada tiene un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida, aunque dicha nulidad fuera conocida por las partes. Y también por último, si la obligación transada es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad, la transacción se torna válida. Y por último vamos con los llamados errores aritméticos, que lo vamos a explicar, qué significa básicamente cuando se realizan cálculos en forma equivocada en operaciones matemáticas o numéricas. Que básicamente estos errores no alcanzan para decir que la transacción es inválida, pero de todas formas las partes tienen derecho a pedir que se corrijan dichos errores. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente contrato que, como bien vemos en pantalla, es el arbitraje. Entonces decimos que el arbitraje es el contrato por el cual las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros, que van a ser terceros neutrales o imparciales, todas o alguna de las controversias que hayan surgido. O también puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, que puede ser contractual o no contractual, que puede provenir del derecho privado, es decir, que no se aplica a controversias en que sea parte el Estado, y en la que no se encuentre comprometido el orden en público. Está presente en este contrato la voluntad de las partes que celebran un contrato libremente para someter las diferencias de un tercero ajeno a la justicia del Estado. Ese tercero lo vamos a denominar árbitro. Tenemos diferentes tipos de arbitrajes que pueden ser arbitrajes voluntarios como también arbitrajes obligatorios. La clase de arbitraje recién definida, que se denomina arbitraje voluntario, se aplica, por ejemplo, en Argentina y también en diversos países, pero nos importa nuestro país. En Argentina se aplica el arbitraje voluntario, como bien vemos en asuntos cotidianos, donde las partes someten sus diferencias a una justicia privada y más rápida, basada en la autonomía de la voluntad. Por otra parte, tenemos el arbitraje obligatorio, que por el contrario se basa en la ley. Se utiliza, por ejemplo, en Francia y se aplica a casos que ameritan ser sustraídos de la jurisdicción ordinaria, como los que tienen poco valor económico. ¿Cómo es la forma del arbitraje? Bueno, el arbitraje debe efectuarse por escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato, como en el que contiene aquello que quiere someter a arbitraje, o en un acuerdo independiente, o también en un estatuto o reglamento. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forme parte del contrato. Luego tenemos, claramente, no todas las controversias pueden someterse a arbitraje, entonces tenemos controversias que son excluidas, como son las que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas, las cuestiones de familia, las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores, los contratos por adhesión, cualquiera sea su objeto, y la derivada de relaciones laborales. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos con las clases de arbitraje, porque si bien teníamos arbitrajes voluntarios y obligatorios, tenemos clases, tenemos clasificaciones del arbitraje. Que tenemos el arbitraje de derecho o legal, que básicamente los árbitros fundamentalmente se basan en el contenido de normas y jurisprudencia, y además deben ser abogados, y resuelven como lo haría un juez, aplicando el sistema de justicia, básicamente el derecho. Si no, tenemos también el arbitraje que se conoce como de amigables componedores o de equidad, que los árbitros fundamentalmente se basan en sus conocimientos aplicando el principio de equidad. Son elegidos por las partes y pueden dejar de lado el derecho para resolver primando la equidad.
Si no se pactó en el contrato de arbitraje a cual se somete, se debe entender que siempre, por regla general, es el de derecho, el legal. Básicamente, la regla general es que el arbitraje, la controversia que resulte en el arbitraje que se va a aplicar es el de derecho. Por excepción, que básicamente cuando esté estipulado, se puede el de amigables componedores. ¿Qué significa que el contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona? Y a esto nos referimos a la autonomía, ¿no? Que un contrato es autónomo. Por eso, si el contrato con el que se relaciona es ineficaz, no altera la validez del arbitraje, básicamente. Ahora, vamos a las atribuciones de los árbitros, ¿no? A aquellas atribuciones que le corresponden a los árbitros, al tercero imparcial. Que primero que nada es decidir sobre su propia competencia. Y segundo es adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares que estime necesarias respecto del objeto del litigio y también exigir caución suficiente al solicitante. Lo que tiene es que estas dichas medidas pueden ser impugnadas judicialmente cuando violen derechos constitucionales o sean irrazonables. Y las partes también pueden pedir estas medidas al juez sin que ello se tome como incumplimiento del contrato o renuncia a resolver el conflicto con árbitros. Tampoco excluye los poderes de los árbitros. Cabe destacar. Ahora vamos a meternos un poco a lo que son los efectos y también a la revisión. Con respecto a este tema, el laudo, que sería la decisión, el laudo arbitral se le dice a la decisión del árbitro, debe referirse a todas las pretensiones sometidas, a su decisión, dentro del plazo fijado, y una vez que las partes celebran voluntariamente el contrato de arbitraje, obviamente se obligan a cumplir lo que decida el árbitro respecto a las controversias sometidas al mismo, es decir, a dicho arbitraje. Los tribunales judiciales no pueden intervenir, salvo que el tribunal arbitral no esté aún conociendo lo de la controversia y el convenio parezca ser manifestantemente nulo o inaplicable. O también que se invoquen causales de nulidad, total o parcial, o que el laudo definitivo fuera contrario al ordenamiento jurídico. Cabe destacar que los árbitros no tienen poder suficiente para ejecutar el laudo arbitral, el cual debe ser ejecutado por el juez competente. Y luego pasamos al arbitraje institucional o arbitraje libre, que las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales, como el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o la de Rosario, o también a extranjeras, como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en París, que son dedicadas especialmente a ello, ¿no? Esto se denomina arbitraje institucional, o también pueden hacerlo ellas mismas sin marco institucional, lo cual se denomina arbitraje libre. Dentro del contrato, las partes pueden agregar cláusulas para convenir. A esto se las conoce como cláusulas facultativas, que puede ser la sede del arbitraje, el idioma del procedimiento, el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en sus actuaciones, el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo, la confidencialidad del arbitraje y también el modo en que se debe distribuir o soportar los costos del arbitraje. Ahora, ¿cómo se designan los árbitros del tribunal? Bueno, el tribunal arbitral debe estar compuesto por uno o más árbitros en número impar. ¿Para qué el número impar? Básicamente para evitar el empate en las decisiones. Y si no se pacta expresamente, deben ser 3 y las partes pueden decidir el procedimiento para designarlos. Y hay diferentes tipos de casos. En el primero, en el arbitraje con 3 árbitros, cada parte nombra un árbitro y estos 2 árbitros nombran al tercero. Es decir, una parte nombra un árbitro, la otra parte nombra otro árbitro y esos 2 árbitros que fueron designados designan al tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días desde que la otra se lo pidió, o si los 2 árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días de su nombramiento, la designación debe ser hecha por la entidad administradora del arbitraje o en su defecto por el tribunal judicial. Luego también en el arbitraje con un árbitro, si las partes no se ponen de acuerdo sobre su designación, debe ser nombrado por la entidad administradora del arbitraje o en su defecto por el tribunal judicial.
Cuando la controversia implica más de dos partes y éstas no pueden llegar a un acuerdo sobre la forma de constitución del tribunal arbitral, la entidad administradora del arbitraje, o en su defecto el tribunal judicial, deben designar al árbitro o a los árbitros. Ahora, muy bien esto de designación de árbitros. Ahora, ¿quién puede ser árbitro? ¿Cualquiera? Bueno, puede actuar como árbitro cualquier persona con plena capacidad civil. Las partes pueden estipular que los árbitros tengan cierta nacionalidad, profesión o experiencia, pero en regla general cualquiera que tenga plena capacidad civil, puede actuar como árbitro. Obviamente que nula la cláusula que da a una parte una situación privilegiada sobre la designación de los árbitros, ya que debe regir la imparcialidad, obviamente. Y llegamos el árbitro que acepta el cargo celebra un contrato con cada una de las partes. Y al celebrar un contrato, ¿qué pasa? Hay obligaciones, entonces existen obligaciones de los árbitros y al celebrar un contrato con cada una de las partes se obliga a, primero que nada, revelar cualquier circunstancia previa a la aceptación o que surja con posterioridad que pueda afectar su independencia e imparcialidad. Esto tiene que ver básicamente en el momento el árbitro cuando conoce o contrata a las partes, demuestra que puede haber una afinidad, puede haber un conocimiento de una de las partes y puede disminuir esa imparcialidad o puede verse afectada la imparcialidad y tiene la obligación de, básicamente, revelar cualquier circunstancia, ¿no? Previa a la aceptación. Es decir, yo no puedo aceptar sabiendo que una de las partes es mi tía, por ejemplo. También se obliga a permanecer en el tribunal arbitral hasta la terminación del arbitraje. Obviamente, salvo que se justifique la existencia de un impedimento o una causa legítima de renuncia, ¿no? También el árbitro se va a obligar a respetar la confidencialidad del procedimiento, participar personalmente de las audiencias y atender diligentemente el arbitraje, deliberar con los demás árbitros y también dictar el laudo motivado y en el plazo establecido. Es decir, cuando dice dictar el laudo motivado, es que claramente sí, el laudo o la sentencia que dicte ese árbitro debe estar justificada, claramente, debe estar motivada. En todos los casos, los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio del debate contradictorio, dándole suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Ahora, existe la recusación de los árbitros, porque los árbitros pueden ser recusados por las mismas razones que los jueces, de acuerdo al derecho de la sede del arbitraje. Y la recusación es resuelta por la entidad administradora del arbitraje o en su defecto por el tribunal judicial. Por ejemplo, un árbitro puede ser recusado si hay algún vínculo entre él y alguna de las partes que haga peligrar la imparcialidad, que esto es lo que habíamos dicho anteriormente. La competencia atribuida a los árbitros por el contrato de arbitraje se extingue con el dictado del laudo definitivo. Esto estamos hablando de la extinción de la competencia de los árbitros. Se puede extinguir con el dictado, obviamente, cuando hay sentencia ya no hay más arbitraje. Y por último, nos vamos a hablar de la retribución, ¿no? De los árbitros, que si las partes y los árbitros no pactan honorarios o en el modo de determinar la regulación, se hace por el tribunal judicial según las reglas locales aplicables a la actividad extrajudicial de los abogados.